La oración al Padre Nuestro, los que venimos de un contexto religioso católico, sabemos de memoria, no está bien que se sepa de memoria, pero muchas veces como que obviamos todo lo que envuelve a la oración del Padre Nuestro. Amén. Hay muchas cosas que hablar, son demasiadas cosas las que se tiene que hablar en la oración al Padre Nuestro. Y lo primero que considero que debemos de hablar, mis hermanos, es el contexto en la que el Señor ha dado esta enseñanza. Como usted sabe, los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, el Señor lo escribió con su propio dedo, ¿no? O sea, no quiere decir que su dedo sea chiquito de Dios, como para que haya sido legible la letra a Moisés, sino que Él ha intervenido directamente. Dios ha intervenido de una manera sobrenatural para que esos mandamientos queden grabados en una piedra. Amén. Eso lo hemos visto cuando hemos estudiado los 10 mandamientos. Amén. La ley de Dios dada a Moisés y al pueblo de Israel. La oración al Padre Nuestro, de la misma manera, es una enseñanza de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios mismo nos ha dado esta enseñanza. Ahora, esta enseñanza, la que nosotros tenemos delante de nosotros, vamos a tener delante de nosotros durante todo este tiempo, tiene un contexto. Amén. Es verdad que el Señor ha enseñado muchas cosas en todos los evangelios. Los evangelistas hablan de todo lo que ha enseñado Jesús. Dios mediante, en algún momento, cuando Dios disponga, vamos a ver enseñanza por enseñanza acerca de lo que Jesús ha enseñado. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar, este tiempo nos vamos a concentrar en la oración al Padre Nuestro. Ahora, ¿dónde empieza esta enseñanza? ¿En qué momento de la historia en el Antiguo Testamento, no, porque es todavía Antiguo Testamento, empieza esta enseñanza? ¿En qué momento Dios da esta enseñanza? Amén. ¿Cuál es la importancia? Como ustedes saben, hermanos, muchas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios ha utilizado, la Biblia dice que Dios hablaba a los hombres a través de muchas cosas. Una, la revelación general de Dios. No, la carta a los romanos lo dice, que lo visible de Dios se hace claramente notorio en la creación. La creación ya es una obra de Dios para que nosotros nos demos cuenta que hay un Dios en la revelación general. Pero Dios ha hablado también en el Antiguo Testamento. Dios hablaba, por ejemplo, a través de profetas, ¿no? Hombres que hablaban en lugar de Dios. Dios hablaba también a través de sueños. Dios hablaba también a través de ángeles. Entonces, eventualmente Dios ha utilizado intermediarios para que su palabra pueda llegar a los hombres. Amén. Que es una revelación ya directa, específica. Directamente Dios hablaba a través de ellos. Sin embargo, esta enseñanza, la que nosotros tenemos delante de nosotros, es enseñada por Dios mismo. Jesucristo, Dios mismo enseña esto porque Él mira ciertas cualidades que a nosotros o que al pueblo de Israel en algún momento había olvidado. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en claro en qué momento de la historia bíblica es que el Señor Jesús se para en un lugar y empieza a enseñar todas estas cosas. Amén. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco del Sermón del Monte, que es el lugar en el que Jesús había enseñado no solamente esta enseñanza, sino una serie de bienaventuranzas y una serie de enseñanzas. Jesús la dio en el Monte de las Bienaventuranzas, como se lo conoce hoy. El Sermón del Monte es un sermón realmente muy, muy reconocido, no solamente por el pueblo cristiano evangélico, sino también por grandes personas, filósofos, líderes religiosos, líderes gubernamentales, políticos. Todos en algún momento han hablado algo acerca del Sermón del Monte. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de este sermón y vamos a ver cuál es la importancia para que nosotros entremos en contexto. Amén. Antes, hermanos, oremos, por favor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón. Te pedimos, Dios mío, tu bendición al poder abrir, Señor, tu palabra. Queremos orar, Señor amado, y rogarte
Que tu palabra, Señor, no sea debilitada por la voz de un hombre. Señor mío, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar las palabras de la Biblia, Señor, cobrando vida en nuestros corazones. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que nos enseñes, Señor. Y así como los discípulos y la gente que te amaba, Señor, escuchaba tus mandamientos, hoy, Señor, nosotros estamos delante de ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por la congregación, gracias por la vida de todos los hermanos que hoy están presentes, gracias por la vida de todas las personas que nos escuchan, Señor, a través de la internet. Gracias por estos medios, Señor, que nosotros tenemos a disposición. Te pedimos gracia y sabiduría, Señor, a utilizarlas bien. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. El Sermón del Monte está narrado en este lugar, también en el Evangelio de Lucas, pero vamos a dar un especial énfasis a este Evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Amén. Estos dos versículos vamos a leer que nos van a dar el panorama o la introducción de todo el Sermón del Monte, para que luego nosotros saltemos y nos vayamos a estudiar el mensaje de la oración al Padre Nuestro. Dice así, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Y ahí empiezan una serie de bienaventuranzas. Pero estos dos versículos, hermanos, que aunque parecen sencillos, ¿no? Parecen como que no tuvieran mucho por enseñarnos. Y él se juntó con la multitud, viendo a la multitud, se subió al monte y les enseñó abriendo su boca, como que no pareciera enseñarnos mucho, pero hoy vamos a descubrir que hay mucho por aprender acerca de estos dos versículos. Amén, hermanos. Amén. Bien, este sermón, hermanos, el que el Señor está dando, hay cierto paralelismo, hay cierta comparación con la ley que Dios dio a Moisés. Hay cierto paralelismo porque, bueno, ustedes saben que cuando estudiamos los 10 mandamientos, Moisés fue ordenado a subir a un lugar. A todo el pueblo no se le permitió subir a ese lugar, ni siquiera animales no podían ir, nada. ¿Y qué es lo que rodeaba cuando Dios hablaba? Truenos, ¿no? Nubes, relámpagos, todo eso sonaba. Y Moisés en algún momento dice: bueno, yo tengo miedo, yo tengo temor. ¿Y a quién no le daría temor, no, estando en un lugar y como que la boca de Dios se abre y truenos, relámpagos, y la gente de repente tenía temor y miedo? Moisés, estando en ese lugar, tenía temor y miedo. Ahora el Señor está en un monte que no es precisamente una montaña, no es precisamente un lugar alejado, sino es una colina que hasta ese momento de la historia era una colina común y corriente. ¿Me está prestando atención? Una colina en la que, bueno, no pasaba, era una colina NN, sin nombre, ¿no? Pero a partir de que el Señor está en ese lugar, esa colina cambia de historia completamente. Si la colina hablara, dijera: bueno, ha ocurrido un cambio en mí. No, si hablara, les estoy diciendo que ha cambiado mi vida completamente. La colina era una colina desconocida, era una colina que nadie le tomaba importancia. Pero después de que el Señor se subió a esa colina, no como al pollino, como a la barca, se subió a esa colina. En esa colina el Señor dio el mensaje jamás predicado por cualquier otra persona. Cuando nosotros reconocemos a otros líderes, por ejemplo a Spurgeon, en algún momento se lo llama el príncipe de los predicadores, ¿no? Por parte de la iglesia bautista. De repente los presbiterianos reconocen a Knox como el padre de los predicadores y todos ellos. Pero hermanos, ni Spurgeon, ni Knox, ni cualquier otro pastor, predicador, Lutero, Juan Calvino, ponga a cualquier hombre
creado, hermanos, nadie se ha parado en ese lugar y ha sido un instrumento de esta manera como Dios mismo hablando estas enseñanzas. Jesús se sube a ese monte y en ese lugar, en esa colina, Él empieza a hablar. A partir de ese momento, esa colina ya no es una colina cualquiera. Esa colina es ahora el monte de las bienaventuranzas. Ya tiene nombre y apellido. Amén. Y eso es lo que pasa. Siempre que Jesús interviene en algún lugar, las cosas cambian rotundamente. ¿Por qué es así? El establo donde estaba Jesús, ese era un establo normal, nadie le tenía importancia. Ahí se criaban ovejitas de un año para el sacrificio, normal como en cualquier lugar, una posada. Pero desde que Jesús entra a ese lugar ya no es el mismo. Amén. La barca, Jesús se sube a una barca normal de pescadores comunes y corrientes, pero a partir de que Jesús se sube a esa barca ya no es la misma. Jesús se sube a un pollino y a partir de ese momento ese pollino ya no es el mismo. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que Jesús pueda entrar en nuestras vidas, cuando nosotros le hacemos nuestro Rey y nuestro Señor, hermanos, debe de haber un cambio. Ya no somos las mismas personas. Amén. La cruz marca la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa cruz, a partir de esa cruz, la historia misma cambia de rumbo. Antes de Cristo se contaban los años así, ¿no? 500 años antes de Cristo, 300, 250, 20, 10, 5 años antes de Cristo. Pero a partir de que Jesús se sube a esa cruz y da su vida por nosotros, a partir de ese momento la historia cambia y da un giro. A partir de ese momento se empieza a contar después de Cristo y después de Cristo. Hermanos, nuestra vida es similar. Cuando nosotros vivíamos una vida sin Cristo, hermanos, no pasaba nada. Quizás no teníamos un nombre, no somos quizás relevantes en la sociedad, no somos nada. Pero a partir de que el Señor se sube a nuestras vidas, hermanos, no es algo bueno que nosotros hayamos hecho. Jesús ha hecho lo bueno. El monte que tenía un letrero grande, Jesús sube aquí, decía. No, la barca decía, Señor, aquí esta es la mejor barca. No, el pollino, usted cree que decía, Jesús, mira, súbete a mí, yo tengo mis lomos grandes, yo te voy a aguantar. No, nadie intervino, absolutamente nadie. Hermanos, no importa en la condición que nosotros nos encontremos, si Jesús se atraviesa en nuestras vidas y nosotros le recibimos en nuestro corazón, Él, hermano, se adueña de nuestra vida como Señor y Salvador, las cosas cambian. Amén, las cosas cambian. Yo no sé en su vida, hermano, cuántos años son después de que el Señor ha entrado en su vida, en su corazón, pero a partir de ese momento yo le aseguro que las cosas han cambiado. Amén. Primero, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora ya no. Ahora vivimos y vive Cristo en nosotros. Amén. El regalo y el milagro más grande que nadie puede ofrecer, hermanos, es la salvación de nuestras vidas. A partir de ese momento ya no estamos yendo rumbo al infierno, nos estamos yendo rumbo al cielo, a vivir con Él eternamente. Ha cambiado todo. Al hermano que está a su lado, dígale, hermano, ha cambiado todo. Hermano, ha cambiado todo. Todo cambia. Cambia todo, realmente cambia cuando Jesús hace la diferencia. Amén. Jesús hace la diferencia. La Biblia cuenta, hablando de Moisés, que cuando Moisés subió después de haber estado en el monte, después de haber bajado y haber visto la gloria de Dios, él bajó con el rostro iluminado. Él bajó con el rostro cambiado. Amén. Y los discípulos, siempre que estaban con Jesús, ellos ya no eran los mismos, empezaron a cambiar de una manera rotunda. La gente los reconocía. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho la diferencia. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era alguien que mandaba a perseguirlos, mandaba a golpear, pero cuando Jesús se encontró con él, las cosas cambiaron. Amén. Y eso es lo que menciona la Biblia en muchos lugares. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24.
Hebreos capítulo 12, versículo 18 a 24, leemos, dice así. Para acelerarnos un poquito hemos puesto las visuales, así que si usted quiere puede tomar nota para que luego lo repasen en casa. Y si, bueno, tiene la agilidad así de buscar rápido, entonces lo encuentra. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, dice así. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasara con dardo. Y tan terrible era lo que veía Moisés, que dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, dice ahora, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Ahí está hablando el escritor de Hebreos, está diciendo: ustedes no han podido subir al monte Sinaí. Y los que estaban en ahí temblaban y tenían miedo. Moisés tenía miedo. Ustedes han subido al monte Sión, al monte a encontrarse con Jesús. Amén. A ese monte. Nosotros estamos ahora, mis hermanos, al pie de Jesús. Nosotros estamos a sus pies ahora, tratando de escuchar lo que Jesús quería enseñar. Amén. Ahora, cuando Jesús viene, cuando Jesús nace de una virgen, todos sabemos la historia. Hay un contexto. Miren, mis hermanos, el líder, el Mesías que estaba esperando el pueblo judío, lo hemos mencionado varias veces, pero se lo digo hoy. El líder que ellos estaban esperando era un líder político. Ellos estaban esperando a un líder revolucionario que pueda cambiar, ¿no? que les pueda libertar de la opresión de los romanos, que era el imperio que los estaba gobernando en ese entonces. Entonces ellos esperaban a un Mesías que les pueda libertar, pero con armas, ¿no? Que les pueda libertar y él pueda ser el rey, que él pueda derrocar al imperio romano. Eso era lo que ellos esperaban. Entonces, como usted sabe, Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero cuando estaba Jesús rodeado de toda esta gente, ellos estaban con él porque, bueno, pasa como hoy en muchos lugares. Jesús sanaba a los enfermos, la gente se anoticiaba y venían muchas personas. Jesús los alimentaba. La Biblia dice que después de que Jesús alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres, sobró cestas. Usted conoce esa historia. Los alimentó de manera sobrenatural. La gente dijo: este es nuestro Mesías. Él, si es rey, si ahora nomás, sin ser rey, hace llover pescado, pan hay para comer. Si él es rey, imagínense lo que nos va a dar, decía la gente. Y de repente quisieron proclamarlo rey. Dijeron: este es nuestro rey, ahora sí que lo proclamamos. Y Jesús, como que conoce el pensamiento de ellos, dijo: no, ellos me quieren proclamar rey. Y el Señor se escapó, se fue a otro lugar para que no le proclamen como rey. Ellos estaban esperando, pero ellos esperaban en ese sentido. Ellos veían en Jesús a alguien que podía libertarlos de esa manera. Y como hoy pasa en muchos lugares, bueno, hay un lugar, hay una sanidad, o alguien le promete algo, la gente va, la gente es medio sensacionalista. A la gente que quiere seguir a Jesús, a la mayoría, hermano, espero no ofender a nadie, pero van por lo que Jesús les puede dar, por lo que Dios les puede dar, por las promesas que eventualmente algunos señalan. Hay muchos lugares donde se prometen muchas cosas y la gente va a ese lugar porque aquí prometen todas estas cosas, y iban así donde Jesús, van o vienen ahora así muchas personas donde Jesús. Entonces, estas personas que esperaban a su Mesías, esperaban a un libertador, lo esperaban con esas ansias. Pero Jesús, mira lo que dice Juan capítulo 6 versículo 15. Juan capítulo 6 versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús
lo que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, lo miró y dijo: no, ellos me quieren hacer rey, ellos me están buscando solamente por las promesas, ellos me están buscando solamente por el pan, por los peces. Y Jesús se subió al monte solo, para que no lo proclamen, rey, para que esta gente no tenga ese pensamiento en ellos. Amén. Cuando se paró delante de Pilato, Jesús le dijo Pilato le respondió: ¿eres tú el rey? ¿Y qué le dijo el Señor? No, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús se los dejó claro a los israelitas. Jesús se los dejó claros a los romanos: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a gobernar sobre ustedes, sobre un imperio, para sentarme en una silla y reclamar impuestos de ustedes y darle beneficios. No, mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial, le dijo Jesús a Pilato. Juan capítulo 18 versículo 36 dice: respondió Jesús a Pilato, le dijo: ¿sabes qué, Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ese es el reino del que el Señor está hablando. Ese es el rey. Pero mis hermanos, ese rey ahora está delante de nosotros, hermanos, dándonos a nosotros la enseñanza de cuáles son los requisitos de aquellas personas que quieran seguir a ese rey. Jesús está en pie enseñándoles a las personas, a esos súbditos que quieran seguirla. Jesús está en ese lugar enseñándoles lo que ellos deben de escuchar. Pero como todos ustedes saben, mis hermanos, en cada discurso hay una audiencia. Ahora, présteme atención, tengo que mencionarle necesariamente esto, mis hermanos. ¿Cuál era la audiencia que Jesús tenía? ¿Quiénes estaban parados en ese momento delante de Jesús, a punto de escuchar todas estas enseñanzas? ¿Quiénes estaban? La Biblia dice que él subía al monte y le seguían. Había una multitud que le seguía al Señor. En ese momento, mis hermanos, había cuatro grupos medio religiosos y políticos. Cuatro grupos que estaban esperando con ansias lo que iba a decir Jesús. No sé si ustedes se recuerdan en ese tiempo, que no queremos volver a repetir, cuando se estaba hablando aquí en Bolivia acerca de una guerra civil. Como ciudadanos nosotros vivíamos medio atormentados, y cuando empezaba a hablar un tal general, no va a hablar el tal general, nosotros todos escuchamos. Y todos queríamos escuchar lo que iba a decir el general. Para ese entonces el general, bueno, no sé si es general Calimán, ¿no? Y algún ministro o alguien importante iba a dar algún discurso, y todos estábamos prestos, atentos a ver qué es lo que va a decir. Jesús estaba ahora en ese lugar para enseñarles, y todos estaban atentos a lo que él quería enseñarles. Y entre esos grupos, hermanos, nosotros podemos reconocer a cuatro grupos especiales: los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. A ver, repita conmigo para que no lo olvide: fariseos, saduceos, esenios y celotes. Le voy a explicar a grandes rasgos qué eran los fariseos. Bueno, de los fariseos conocemos hartos, son nuestros caseros a la hora de apedrear a alguien. Los fariseos ellos se consideraban la religión perfecta. Ellos consideraban que las leyes divinas hay que cumplirlas al pie de la letra, como tiene que ser. Pero ellos aumentaron una tradición, la tradición de los hombres, la tradición que ellos habían inventado. Entonces los fariseos ponían cargas sobre las personas que no podían llevar ni ellos mismos. Los fariseos eran esos hombres religiosos cerrados, absolutamente cerrados. Ellos seguían las leyes divinas y la tradición humana. Esos eran los fariseos. Entonces los fariseos estaban delante de Jesús a ver qué es lo que va a decir. Si es el Mesías, el Señor va a decir que todos obedezcamos a la ley de Moisés. Estaban esperando ellos algo así. Pero estaban también los saduceos.
¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos, hermanos, eran religiosos liberales, eran religiosos que de repente ya no creían tanto en las cosas sobrenaturales que ocurrían. No creían tanto en los milagros, no creían en lo que Jesús estaba haciendo. Eran liberales, eran como que cristianos, pero bien libertinos, bien liberales. Que aquí vive todo. Esta filosofía ha llegado, es una nueva filosofía. Bueno, lo juntaremos con las enseñanzas de Dios y haremos esto. Entonces esos eran así, eran los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los esenios? Los esenios, mis hermanos, eran un grupo de la sociedad que pensaban que para que ellos se guarden sin pecado, ellos deberían de apartarse a un lugar. En este mundo hay demasiado pecado, en este mundo hay demasiada maldad. Entonces lo que nosotros nos vamos a hacer, nos vamos a construir una ciudad, la ciudad de Dios. Ahí no vamos a permitir que haya pecado, que haya ladrones, que haya impuestos. Nos vamos a alejar a un lugar apartado. Y se iban. Esos eran los esenios. Ellos también estaban ahí esperando que Jesús les diga: vámonos a otro lugar. Estaban esperando. Pero también había otro grupo de personas que eran los celotes. Quizás usted se recuerde, es más familiar por Simón el Celote. Los celotes era un grupo religioso, activista, político. Ellos eran los que decían: bueno, va a llegar nuestro Mesías, Él nos va a dirigir, nuestro caudillo. Ellos portaban, escuche bien, los celotes portaban un arma que se llamaba sica, ¿no? Como un cuchillo, digamos, ¿no? Sica, de lo que deriva la palabra sicario. Entonces estos hombres pensaban, creían en Dios, pero ellos creían en una liberación como que a las armas, ¿no? Como que a las malas, a la fuerza. Entonces, miren, toda la gente que está a punto de escuchar el mensaje de Jesús, están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los celotes, y cada uno de ellos está esperando un mensaje que les convenga a uno. Pero Jesús se para delante de ellos, de estos grupos, y les empieza a hablar cosas que ellos jamás se lo imaginaban. Los fariseos tenían un pensamiento de retroceder, de volver atrás a las normas. Los saduceos liberales decían: no, esas normas hay que olvidarlas, vamos adelante, avancemos, pensaban los saduceos. Los esenios decían: escondámonos, nos esconderemos. Ellos tenían un pensamiento así de esconderse. Y los celotes gritaban: no, ataquemos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. 4 grupos de personas diferentes, pero a cada uno de ellos Jesús les enseñó. A los fariseos les enseñó que la verdadera espiritualidad es una espiritualidad que se la vive por dentro primeramente, para que esto luego se manifieste externamente. Ellos les enseñó, para ellos primero era lo exterior, luego lo interior. Jesús les enseñó a ellos que lo primero es lo interior. Jesús les enseñó a los saduceos que las cosas no son a su manera, como ellos piensan o como la gente tiene por costumbre. Jesús les enseñó a los saduceos que las cosas se hacen a la manera de Dios. A los esenios Jesús les habló no de una separación física, no. Jesús les habló a ellos de una separación del corazón. No tenemos que separarnos, irnos a un lugar alejado, encerrarnos en un lugar, en un pueblo. No, nosotros tenemos que separarnos en el corazón. Amén. Y a los celotes, a estos hombres que gritaban guerra, que querían tomar las armas, a ellos Jesús les enseñó que no es una revolución lo que ellos necesitan, sino una adoración. Amén. Jesús transformó y trastornó la mente de todas estas personas que estaban esperando un mensaje. Jesús les enseñó, les dio el mensaje, pero a cada uno de ellos les empezó a cambiar el corazón. Estaban sus discípulos, estaba la gente que los seguía, estos hombres que buscaban al Señor, que buscaban de Dios. Por eso, mis hermanos, es que el sermón del monte y la oración a la que nos vamos a enfocar nosotros es realmente importante. El sermón del monte, mis hermanos, es realmente importante. Dios quiera que en algún momento
nosotros podamos tener el tiempo para poder estudiar todo el sermón. Las normas del sermón del monte van mucho más allá que la ley de Moisés, ya que exigen no solamente acciones justas, sino actitudes justas. No solamente acciones justas, sino actitudes del corazón justas. Eso es lo que enseñaba el sermón del monte. Amén. Pero mire lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, ahora, bueno, nos hemos quedado en esa parte, ¿no? Viendo la multitud. En toda esa multitud están los fariseos, los saduceos, los esenios, están los celotes, está la gente común, están los discípulos. Jesús viendo a la multitud. Pero viendo, mis hermanos, no es solamente así, ¿no? de mirar, gente, no. Él miraba y pesaba los corazones de cada uno de ellos. Él miraba y conocía el pensamiento de todos. Y el Señor, viendo a todos ellos, dice el Señor, porque el Señor dedica, hermanos, especial atención a mirar, a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Miren, nosotros acá estamos reunidos, entre nosotros hay niños, entre nosotros hay jóvenes adolescentes, hay jóvenes más maduros, adultos, hay matrimonios, hay personas ya avanzadas en edad y yo. O sea, estamos todos. Y les aseguro, mis hermanos, que si es que ahora mismo yo les aseguro que Dios está hablando con una relación personal a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está aplicando este mensaje en nuestro contexto, en nuestra vida. El niño lo va a entender como niño, el joven lo va a entender como joven, el anciano como anciano, la mujer como mujer, porque es así. Dios tiene una relación personal. Él no solamente mira a la multitud en general, mira a la multitud, pero el Señor penetra sus pensamientos y sabe lo más profundo de sus corazones. El Señor nos conoce. Esa es la manera que Dios mira. Amén. No solamente de observar a la multitud, aquí hay 800,000 personas, no. A cada uno, viendo a la multitud, a cada uno sus pensamientos, lo que están pensando en su corazón, aquello que están hablando, pensando incluso en contra de Jesús. Jesús lo conocía. Jesús lo conocía a ellos, y la Biblia dice que Él se llenaba de tristeza, porque no todos ellos pensaban adecuadamente, como quizás en muchos lugares de nuestras iglesias. No todos van con la actitud adecuada, o cuando uno va tiene otro tipo de ideal en su pensamiento de Dios. Tienen una imaginación de Dios, creen que Dios es así, y no todos van como realmente deben estar. Jesús, mirando a todos ellos, Él sabía. En muchas ocasiones el Señor lo relata. Mire lo que dice Mateo 9:36, se lo voy a leer yo. Mateo 9:36 dice que al ver a las multitudes, Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús miraba a las multitudes, dice: no, estas mis ovejas están desamparadas y dispersas. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio, mire nuevamente, vio a la gran multitud y tuvo de ellas compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús mira a la multitud, y el Señor sabe quiénes están desamparadas, dispersas, y el Señor sabe quiénes están enfermas, y el Señor sanaba a las enfermas. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire, Jesús no solamente estaba viendo a una, sino que estaba preocupado de todo. No, me están siguiendo demasiado tiempo, están sin comer, hay que alimentarlas. Esa es la mirada de Jesús. Jesús no solamente mira como un acto de observar, sino que Él realmente está detenido, hermano, en este momento de tu vida, mirando si estás desamparada. Jesús está en este momento de tu vida mirando si estás enfermo o enferma. Jesús está mirándote en este momento de tu vida, sabiendo si de repente estás alimentada o no, o estás desnutrida, o póngale cualquier condición.
Jesús sabe que estás pasando por un juicio. Jesús sabe que estás pasando por un problema. Jesús sabe que estás viviendo una etapa difícil de adolescente. Jesús sabe que tienes preguntas existenciales. Jesús sabe que todo, Jesús lo sabe todo. Y la Biblia dice que Él está observándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por eso? Él tiene cuidado de nosotros. Al hermano que está a su lado, dígale: Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él no es limitado como nosotros los predicadores. Él no es limitado. Estamos hablando del predicador. Hermano, el Sermón del Monte, quizás no le interese mucho, pero el Sermón del Monte, desde una perspectiva homilética, que es la manera de trazar un sermón, hermanos, las personas que se ponen a estudiar miran una obra de arte en homilética, miran a un maestro realmente enseñando en ese lugar. Jesús, miren, no era cualquiera persona. Jesús, el Dios mismo, enseñando. No es, hermano, no menospreciamos la voz de los profetas, tampoco de los apóstoles. Somos una iglesia apostólica, pero hermano, Jesús ahora está de pie enseñando Él mismo. Es como cuando usted quiere dar un recado a alguien y muchas veces no le hacen caso. Usted manda a alguna persona: por favor, dile a tal persona que haga esto. Bueno, uno eventualmente está como que no sabe si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Dios dijo: no, han matado a mis profetas, han hecho esto, no han hecho caso, voy a enviar a mi Hijo, a Dios mismo. Y envió. Esa es la importancia, hermanos. Estamos delante de una enseñanza enseñada directamente por Jesús. El predicador más grande que jamás ha vivido predicó este sermón. El más grande jamás ha sido predicado por un hombre de esta manera. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29: cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando la gente estaba delante del Señor, escuchando lo que Él les enseñaba, la gente se admiraba porque decía: wow, realmente Él es el predicador por excelencia. Lo que a veces nosotros hacemos los predicadores es eventualmente citar a otros predicadores. A veces citamos predicadores del tiempo de la Reforma, a veces citamos a predicadores de la iglesia actual, moderna, citamos a ellos. Los rabinos en ese momento, igual, cuando ellos enseñaban, citaban a otros rabinos, citaban otras escrituras, citaban a otras personas, tipo normas APA. Pero Jesús no. Jesús estaba en ese lugar enseñándoles como el autor de todo. Amén. Y la gente se admiraba y le decía: wow, realmente su doctrina es realmente importante. Él enseña con autoridad. No hay que dice MacArthur, que dice Spurgeon, que dice miren cómo Él enseña. Realmente su mensaje es puro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Delante de Él estamos. Dice la Biblia que, bueno, este mensaje, mis hermanos, el Sermón del Monte, no fue dado en una sinagoga. Nosotros sabemos que era una sinagoga. La sinagoga era las congregaciones de la temporada donde la gente se reunía, pero no se reunía cualquier gente, solamente los judíos, y no cualquier judío, sino que judíos circuncidados. Solamente ellos tenían acceso a ese lugar. Era gente selecta. Jesús sabía que si es que este sermón iba a ser dado en un lugar así, con gente selecta, no iba a tener la trascendencia que tiene hasta ahora. Así que Jesús hizo de un lado, como dice la Biblia, ¿no? Que menospreció lo precioso, lo grande, lo opulento, y se fijó en cosas sencillas, humildes. Amén. Jesús despreció esa sinagoga. En ese momento no dio ese mensaje, enseñó otras cosas en las sinagogas. Pero Jesús este mensaje lo tenía que dar para que toda la gente pueda escuchar la riqueza de este mensaje. Amén. Jesús no hizo distinción en ese momento. Quizás la gente sí, pero Jesús no. Jesús estaba en ese lugar, en un lugar abierto, con gente que quiera escuchar el mensaje de Dios. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, dice: viendo la multitud,
subió al monte, se separó, buscó un lugar un poco más amplio y sentándose, dice la Biblia que él enseñaba. Hay algo que tenemos que necesariamente hablar, hermanos. En ese tiempo, cuando los rabís abundaban los maestros, cuando los rabís caminaban con sus discípulos, y había esta tradición, ¿no?, que si el maestro les enseñaba algo caminando, no sé, si estás conmigo y estamos caminando y él empieza a hablar, son cosas que no son oficiales o no son de mucha importancia ni relevancia. Pero cuando el rabí, el maestro, quería enseñarles algo que no, esto sí o sí deben de escucharlo, entonces el rabí se sentaba. Entonces, eso era lo que el Señor estaba mostrándoles a todos. Como había gente religiosa siguiéndole, si este rabí les enseñaba caminando, les enseñaba, bueno, ellos iban a asumir como que no es tan importante, no es oficial. Pero no, Jesús como rabí se sentó. Entonces, todos los fariseos dijeron, hay que escuchar, atención, escuchemos. Entonces, ese era el pensamiento en ese momento. Entonces, por eso la importancia de este evangelio. Mateo, hablado a gente judía, dice sentándose, o sea que es importante lo que va a decir. No le está diciendo de pie, no lo está diciendo caminando, es importante lo que va a decir. Algo similar nos acontece a nosotros, por ejemplo, cuando ustedes de repente conocen a, qué sé yo, exponentes de alguna, talleristas, conferencistas y cosas así, personas acostumbradas a dar discursos. Cuando tú caminas con ellos, hablas con ellos, sí aprendes algunas cosas, sí, pero en un ambiente medio informal. Pero cuando estos conferencistas, oradores, se paran en su cátedra, se paran en un lugar, ahí tú tomas nota. Ahí tú tomas nota y dices, bueno, esto sí es cátedra. No, en la Iglesia Católico Romana pasa lo mismo con el Papa. El Papa se para en su lugar, ahí en no sé qué se llama, disculpe mi ignorancia, se para en su lugar y la gente dice, no, este mensaje es importante. Pasaba así en el tiempo de Jesús. La gente miró a Jesús que subió al monte y se sentó y todos se quedaron quietos. Ahora sí lo que viene es importante. Amén. Al hermano dígale, lo que viene es importante. Es importante. Vinieron sus discípulos, pero para ese entonces no vinieron los 12 discípulos, solamente sus 12 discípulos. Había mucha gente que se denominaba discípulos de Jesús. Después el Señor transformó a estos discípulos en 12 apóstoles, pero discípulos habían más, había una multitud, había gente que le seguía, que le servía, mucha de esta gente. Algunos en algún momento también desertaron, pero bueno, eran discípulos, gente que quería escuchar lo que el Señor le iba a decir. El sermón realmente es importante. Ahora voy a citar a MacArthur ya para ir dando algunas pinceladas de la parte final. Dice MacArthur: la norma de la justicia de Dios, hermanos, la norma de la justicia de Dios que está en las multitudes no pueden cumplir, sino que también les mostró a los discípulos la norma posible que ahora podían cumplir, debido a que la venida del Señor y la fe de Dios ya estaba en ellos. Estas normas, estas bienaventuranzas primero y luego las normas que el Señor iba a dar en el Sermón del Monte, es dado a unas personas que ahora tienen a Jesús y la fe para seguir estas normas. ¿Me dejo entender? Estas normas que el Señor está dando, que nosotros las tenemos como las bienaventuranzas y todas las normas que se nos dan en el Sermón del Monte, es dado a las personas que saben, que tienen fe en el corazón para poder cumplirlas. Amén. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando. El versículo 2 de Mateo dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Abriendo su boca les enseñaba y diciendo. Parece como redundar, ¿no? Obviamente para hablar, como que tienes que abrir tu boca. Pero esto es un término medio coloquial, era como que decir, les enseñó.
O sea, abrió su boca y les enseñó, era como que dar un énfasis especial a lo que iba a decir. Era un sermón realmente importante. Abriendo su boca enseñó, era un término coloquial en ese tiempo. Es como que nosotros dijéramos ahora, y lo que enseñó realmente es importante. Algo por el estilo. Amén. Él les enseñó, les enseñaba en el Sermón del Monte todo lo que los creyentes deberían de vivir, cómo los creyentes deberían de manifestarse, cómo estos creyentes tienen que caminar en el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor estaba buscando de sus creyentes que ahora estos hombres que creen, estos hombres que ahora tienen fe en su corazón, no se conformen, sino que ahora su mente sea transformada, sino que ahora su corazón sea transformado. No se conformen a este siglo, lo dice Pablo ahora, no se conformen. Que nuestra mente sea transformada. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que nuestra mente no se transforma, hermanos, para que nosotros, bueno, ahora seamos los exitosos, los que, bueno, proclamemos autos y casas. No, sino que nuestra mente sea transformada, que tengamos un nuevo entendimiento, pero un entendimiento nuevo para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esa es la renovación de nuestra mente. Eso es lo que el Señor estaba postulando en ese momento. Dios quería que estas personas que ahora están ahí delante de Él, gente que tiene fe para escuchar, Jesús quería que estas personas ahora cambien de mente. Que cambien de mente. Porque la mentalidad que tenía este pueblo hasta este momento era una mentalidad completamente inundada por el pensamiento mundano de ese entonces. Está Jesús delante de esta gente que creía en Jesús como su Señor y su Salvador, pero la mente de esas personas estaban gobernadas a una costumbre, a una cultura completamente mundana. Se habían olvidado de que eran el pueblo de Dios, se habían olvidado de que eran linaje escogido de Dios y habían asimilado costumbres y culturas de las naciones vecinas. Levítico capítulo 18, mire cómo Dios habla. Levítico capítulo 18, versículo 2 al 5 dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, firma. El pueblo de Israel, que tenía presente estos estatutos, se habían olvidado de él. Había pasado ya demasiado tiempo después de haber recibido los mandamientos. Y mire, la primera generación, una generación que quizás temía a Dios, pero en cuanto ellos empezaron a salir y empezaron a caminar generación tras generación, como que se fue apagando esta devoción por Dios y empezaron a tomar culturas de otros países, de otros lugares. Es más, cuando a Samuel, el pueblo de Israel, dice: bueno, Samuel, tú ya estás viejito, tú ya vas a morir, ya no queremos ser gobernados por jueces, danos un rey. Pero ¿de dónde habían aprendido eso? Ellos dijeron: danos un rey como las otras naciones tienen un rey. Ellos asimilaron cultura, ellos asimilaron cosas que hacen los demás. Y en ese momento, cuando la gente miraba a un habitante de Canaán y a un israelita, ya no miraba diferencia, los miraba igualito. No había diferencia entre un israelita y un filisteo, porque vestían igual, escuchaban lo mismo, no había diferencia. Entonces el Señor se para delante de ellos y les dicen:
estos mis estatutos, estas mis órdenes, ustedes tienen que cumplirlas. Jesús quería que su mente sea transformada, que ellos puedan olvidar lo que ellos vivían, para que ellos se recuerden que la vida que les pertenece es una vida singular. Hermanos, si el Sermón del Monte debe, el versículo clave, uno de los versículos claves del Sermón del Monte es, hermanos, no se hagan semejantes a ellos. En el Sermón del Monte nosotros vamos a ver constantemente, vamos a leer algunas. Mire, por ejemplo, el versículo 17 del capítulo 5 dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. O sea, no piensen que yo he venido a eso. Más adelante dice el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, ¿tú han escuchado que esto va a ser así? No es así. Y constantemente oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Cuando habla a otros, ustedes no hagan de esta manera, les dice el Señor, porque constantemente hace un paralelismo. El Señor les muestra una vida pagana y les dice: ustedes no hagan de esta manera, sino vivan de esta otra manera. En constantes, en todos los sermones siempre hay una muestra, y le dice: no hagan de esta manera, vivan de esta manera, no hagáis como o semejante a ellos, decía constantemente este sermón. Amén. Hermanos, nosotros estamos delante del mensaje que debe de cambiar nuestras vidas. Estamos delante del mensaje que debe de confrontarnos. Estamos parados delante del mensaje del que, si no cambiamos, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Si nosotros nos comparamos delante de este sermón y empezamos a estudiarlos y decimos: bueno, realmente esto no pasa conmigo, hermano, debe de llamarnos la atención. Amén. Estamos parados delante del mensaje que tiene que generar un cambio entre antes y después. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este sermón, hermanos, al que nosotros estamos ahora, vamos a estudiar específicamente la oración a Padre Nuestro, que es parte de este gran sermón. Este sermón, hermanos, ahora sí termino con esto. Este sermón no solamente marcó la diferencia entre la gente que le escuchaba. La gente que le escuchaba en ese momento realmente fue cambiada. Es como que el Señor, de manera providencial, poderosa, les cambió completamente. Los fariseos, muchos de ellos vinieron a los pies de Cristo, dejando una vida de religiosidad y empezando a vivir una libertad en Cristo. Muchos de los saduceos empezaron a vivir una verdadera religiosidad, dejando las filosofías, las costumbres y empezando solamente a seguir a Dios. Muchos de los esenios que estaban de repente escapando a un lugar, se insertaron nuevamente a la sociedad y empezaron a separarse en su corazón. Y muchos de estos celotes que estaban agarrando su arma listos para pelear, soltaron las armas y empezaron a pelear una pelea espiritual, una lucha espiritual, una guerra por la verdad, que es como se tiene que entender la lucha espiritual. Amén. El Señor con este sermón les cambió la mente a todos ellos. Amén, mis hermanos, como debe de cambiarnos a nosotros. Cuenta la historia que tal fue el impacto que el Sermón del Monte había causado en ellos, en los primeros cristianos, que eventualmente, como en nuestros tiempos, el Imperio Romano también sufrió enfermedades que los asoló, enfermedades que realmente los hizo temblar. No recuerdo ahora qué enfermedad vivió el Imperio Romano, pero ¿sabe qué pasaba? Como en nuestros tiempos, usted vea, no es nuevo el COVID. En ese tiempo asolaba la enfermedad de tal manera que si en una familia romana, una familia romana, si alguien se enfermaba y estaba ya así enfermo, contagiado, lo sacaban a las calles para que mueran.
lo apartaban para que mueran. O si alguien en la casa, en la familia romana, se contagiaba o se enfermaba de esa enfermedad que lo estaba asolando, la familia lo dejaba ahí y ellos se iban a otra ciudad donde no estaba el contagio. Se apartaban. Los dejaban a los enfermos a su suerte. O los botaban a las calles para que mueran ahí, o los dejaban en la casa y ellos se iban. En ese momento de la historia se levantaron doncellas y diáconos que tenían presente este sermón, que tenían presente las enseñanzas de Jesús, y lo que ellas hacían o ellos hacían era agarrar a esas personas que están enfermas, botadas en la calle, y empezarles a dar cuidado. Ahora, pastor, pero han expuesto su vida. Es verdad que han expuesto su vida. Muchos han muerto por dar atención a estas personas, pero era su servicio a Dios. Era su servicio a Dios. Recogían a la gente de la calle, les empezaban a dar atención médica. Nadie les quería atender, pero estos hombres, estas mujeres que tenían estos sermones que habían sido cambiados por el mensaje de Cristo, se exponían de esa manera. Muchos han muerto contagiados, pero también algunos han sido sanados y recuperados. Y estos hombres que habían sido sanados, romanos, se convertían al cristianismo al ver cómo la gente tenía misericordia de ellos. Así marcó la vida de los primeros cristianos este sermón. Gente que estaba dispuesta a dar su vida por el evangelio, porque el Señor les había predicado. Jesús vino a mostrar un reino que no es de este mundo. Que cuando la gente o el imperio romano levantaba a algún gobernador, algún emperador para oprimir al pueblo, la gente se paraba firme en sus creencias y decía: el reino que Jesús nos ha prometido no es de este mundo. Si vas a mandarme a la hoguera, bueno, hazlo rápido. La hoguera dura a lo mucho 1 hora, 2 horas y yo voy a estar muerto. El juicio de Dios y el fuego que nunca se apaga, eso arde por toda la eternidad, y eso es peor. Hombres que se paraban en el circo romano, y cuando estaban a punto de soltarles a los leones, estos hombres iban a propósito a molestarles a los leones para que mueran más rápido. Este sermón, mis hermanos, el mensaje de Jesús enseñado a estas personas, transformó sus vidas de tal manera que ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Ellos estaban dispuestos a ayudar, ellos estaban dispuestos a cambiar, porque ellos habían entrado a un nuevo reino. Hoy no estamos llamando a una desobediencia civil. Hoy yo no quiero que nosotros no respetemos a nuestras autoridades ni paguemos nuestros impuestos. No, mis hermanos. Nosotros debemos de recordar que sí tenemos quizás naturalmente una nacionalidad boliviana, los que estamos aquí en Bolivia. Hermanos, nuestra esencial y primera naturaleza es divina, y a Él nosotros le debemos obediencia. Amén. Estamos parados delante del sermón de ese rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese rey, mis hermanos, hoy está abriendo sus manos, hoy está abriendo su mensaje para que nosotros podamos acudir a ese reinado. Si tú, hermano, todavía no eres parte de este reino, el Señor hoy te extiende sus manos para que tú puedas venir a Él cansado y cargado con todo lo que tengas, oprimido por el pecado, y puedas venir a Jesús y entregarle a este Rey todas tus cargas y todas tus necesidades. Este Rey no solamente mira a la multitud como cualquiera de nosotros lo haríamos. Este Rey conoce tus necesidades específicas, conoce también lo que realmente necesitas para salir del pozo en el que estás ahora. Amén. Jesús es nuestro Rey, pero ese Rey también es nuestro Salvador. Amén. Y Él no solamente nos da las normas a las cuales nosotros debemos de sujetarnos, sino que también nos da las habilidades para sujetarnos a esas leyes. No solamente nos ordena, sino que también nos da su provisión para poder obedecer estas normas. Y ese es el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo, hermanos, es un don de Dios dado a los hombres para que estos hombres puedan sujetarse a estas normas. Estas normas o estas ordenanzas para el cristiano no son gravosas, no son, ¿quién va a poder sujetarse a ellas? No.
Estas ordenanzas para el cristiano, para el creyente, son alentadoras porque el Espíritu que vivifica está dentro de ellos, ayudándoles a esto. Decía un antiguo filósofo, Tolstoy se llama él, decía: las normas del Sermón del Monte no son fácilmente alcanzables, ni tampoco totalmente inalcanzables. Amén. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, del enardecedor, del que nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Durante este tiempo, mis hermanos, como les decíamos, es un sermón, una oración que no solamente debe de ser repetida ni conocida, no está mal, pero antes que todo debe de ser comprendida. Amén. Es la intención de Dios a nuestra congregación, que nuestras oraciones realmente sean oraciones significativas, que no sean oraciones al azar, que no repitamos el Padre Nuestro como se repite un loro. No es una oración mágica que si la repetimos 3 veces el pecado automáticamente va a salir de nosotros. Es una oración que tiene que ser comprendida. Durante todo este tiempo vamos a exponernos a esta oración, vamos a aprender de ella, vamos a ver si los discípulos aprendieron cómo entonces ellos oraban, cuál es la manera en la que nosotros debemos de orar. Amén, mis hermanos. Demos gracias. Señor, te damos gracias en este día con todo nuestro corazón por tu inmensa misericordia, Señor, que tienes para con nosotros. Dios mío, en esta mañana queremos elevar nuestras manos, Señor, para darte gloria a ti, Señor, para darte el honor que te pertenece. Señor mío, te damos gracias por el mensaje de Jesús. Jesús, gracias por el mensaje que ha entrado en mi corazón y ha cambiado mi vida. Te pedimos, Señor, y oramos para que así, Señor, como has transformado y trastornado la mente de estos primeros cristianos, Señor, nuestra mente sea transformada de la misma manera. Jesús, te pedimos con todas nuestras fuerzas que tú puedas obrar en nosotros, que tú puedas cambiar nuestros corazones, que tú puedas transformar nuestras mentes. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que puedas cambiar nuestras vidas, Señor. Señor, transforma mi vida. Tú lo transformas todo. Transforma la mía, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que los que están muertos en sus delitos y pecados, Dios mío, puedan ser salvos por tu gracia. Señor, te pedimos misericordia por nosotros. Te pedimos misericordia, Señor, por aquellas personas que no te conocen, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por habernos traído, Dios mío, el mensaje, Señor amado, que sale de tu boca, de tu mente y de tu corazón. Jesús, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor mío, que nos transforme para que nosotros podamos entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor, la que te agrada. Para que nosotros, Señor, o tus mandamientos no sean gravosos para nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por este mensaje. Dios mío, queremos entregarte también el mensaje, Señor, de todos estos domingos, Señor, de todos estos días miércoles, para que podamos, Señor amado, profundizar y conocer realmente, Señor, y que esta verdad, Señor, que la hemos conocido, esta verdad, Señor, nos haga libres. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Podemos dar un aplauso al Señor. Amén, mis hermanos, tomen asiento, por favor. Queremos despedirnos de aquellas personas que hasta este momento nos han seguido a través de las redes sociales, y queremos decirle a ellos y a todos los que estamos presentes, mis hermanos, que a partir de este día miércoles vamos a retomar los discipulados en línea.
vamos a discipularnos, vamos a hablar, porque hermano es mucho lo que nosotros debemos de aprender. Así que el día miércoles también lo vamos a aprovechar, pero para quizás profundizar un poco más. Amén. Así que el día miércoles a las 8 de la noche estamos reunidos, ya no en Zoom, ahora estamos reunidos ya un tiempo a través de la plataforma Meet. Amén. Así que los enlaces los vamos a dejar en nuestra página los días miércoles. Cuando hagamos el anuncio, dejamos el enlace para que ustedes puedan unirse a esta sala Meet y puedan compartir junto a nosotros este discipulado que habla de la oración al Padre Nuestro. Amén, mis hermanos. Amén. Nos despedimos de todos ellos con un fuerte aplauso. Amén, mis hermanos.